Lo que les voy a presentar ahora es un proyecto de investigación que yo vengo realizando desde que soy estudiante de filosofía y también lo que he hecho como estudiante de economía. Yo no estoy muy familiarizado con la Academia Argentina, pero en Colombia Gregory Mankiw es como un referente importante en la enseñanza de la macroeconomía y los cursos introductorios de economía. Cualquier persona, cualquier estudiante de primeros cursos de economía tiene que leer a Mankiw. En estos días Mankiw, en un blog que tiene sobre economía, le preguntaron que cuál era como la rama de la disciplina que más se estaba desarrollando, que más avances teóricos prometía, y se refirió a la economía del comportamiento. Y dijo que era la explicación económica de la acción humana. La economía del comportamiento básicamente trata de señalar algunas anomalías que tienen el principio de racionalidad económica a partir de experimentos y de evidencia empírica. Entonces salen unas críticas, son los que tienen la teoría de la decisión racional, quienes la critican, pero cuando él decía esto, yo tenía en mente otra cosa. Cuando él decía que la explicación económica de la acción humana era la economía del comportamiento, la economía experimental, yo pensaba más en los avances teóricos que han hecho otras personas de tratar de explicar desde la economía cuál es la acción humana. Entonces, en ese sentido, yo pensaba en Ludwig von Mises y en Jeremy Bentham. Entonces, de esta manera el trabajo va a estar dividido en 5 partes, en breves 5 partes. En la primera hago una introducción de cómo puede entenderse la ciencia económica como una teoría de la acción. En la segunda hago una breve referencia a la teoría de la decisión racional, como la entiende la economía ortodoxa. En las siguientes 2 partes hablo de Bentham y Mises, y por último señalo unas breves conclusiones. Entonces, la economía puede ser entendida como la explicación de fenómenos sociales a partir de ciertos modelos de comportamiento. La economía parte de un modelo de comportamiento que cree que ha definido claramente, lo describe y lo normativiza, lo prescribe, y a partir de ese modelo de comportamiento puede explicar muchos fenómenos sociales o tiene el propósito de hacerlo. Por eso es que en economía se hace análisis económico de la salud, el análisis económico de la educación, el análisis económico de una rama de fenómenos sociales muy diversos. Eso se hace básicamente porque la economía cree que tiene una definición de comportamiento humano muy adecuada y a partir de ella puede definir cualquier tipo de fenómeno social. Esta suerte de esto, así, de esa manera entendí yo lo que dice Mises en esa cita cuando dice la transformación del pensamiento que iniciaron los economistas clásicos. Solo fue terminada por la moderna economía subjetiva que convirtió la teoría de los precios del mercado en una teoría general de la acción humana. La teoría, la economía, desde este punto de vista no es solo una ciencia que tenga un contenido definido como la botánica o la antropología, sino que se entiende más como una metodología, como una forma de enfrentar cualquier tipo de fenómenos sociales con una metodología clara. Esta suerte de imperialismo económico ha sido criticada por unos, alabados por otros. Por ejemplo, Gary Becker, en su libro La aproximación económica al comportamiento humano, en la introducción, buscando una buena definición de economía, dice que la mejor que he encontrado es la de Robbins, que dice precisamente eso, que la ciencia económica es la que se ocupa de muchos problemas de la realidad social y no solo los que se llaman propiamente económicos. Los que no son propiamente económicos, lo que quiere decir es que no solamente se dedica a estudiar la riqueza de las naciones o el interés material de las personas, sino que se enfrenta a otros tipos de fenómenos sociales. Mises concluye entonces que la teoría general de la elección es mucho más que una mera teoría del aspecto económico del esfuerzo humano por mejorar su bienestar material. La economía entonces es una ciencia, desde este punto de vista, es una ciencia de toda forma de acción humana. Entonces, con fines comparativos, voy a empezar primero con unas cosas muy generales de la teoría de la decisión racional, que son pues ampliamente conocidas, pero creo que es importante señalar algunos aspectos que van a ser tenidos en cuenta cuando hable de Mises y Bentham. Entonces, la teoría de la decisión racional inició como una herramienta de la economía que con posterioridad se generaliza el análisis de otros fenómenos en los que los individuos deciden sobre cosas distintas al consumo y la producción de bienes. Entonces, la racionalidad es solo como un recurso formal que usan los economistas para definir qué es una decisión racional. Entonces, dicen las personas tienen un segmento de preferencias racionalmente definidos, la persona prefiere A a B, B a C, y dependiendo de lo que prefiera, una decisión racional es la que maximiza la utilidad. Entonces, si yo prefiero una hamburguesa, una Coca-Cola y una Coca-Cola o un pastel, entonces deberían preferir la hamburguesa al pastel. Si entre las dos escojo la otra es porque soy muy racional.
Lo que quiero remarcar, lo que quiero señalar en ese aspecto, la transitividad, la completitud y la continuidad son simplemente aspectos formales en lo que se basa la explicación clásica de la teoría de la decisión racional. Lo que quiero señalar es que cuando la teoría de la decisión racional dice que uno debe maximizar las preferencias, y esto lo entiendo como un aspecto normativo, uno debería ser racional, cuando dice que uno debe maximizar las preferencias no tiene la intención de decir qué son las preferencias. Cada persona puede desear lo que quiere. En ese sentido hay individuos altruistas o masoquistas o ladrones, cualquier persona puede ser considerada racional si tiene un sistema de preferencias ordenado, ordena qué estado del mundo prefiere y elige que más se adecue a sus intereses. No está diciendo que simplemente lo que buscan las personas es el interés material o canastas de bienes, como parecía suponerlo la economía ortodoxa, y esto se hace en principio por facilidades matemáticas. Es más fácil definir la racionalidad en términos monetarios porque así se pueden hacer operaciones para mantener un sistema lógico coherente. Entonces, lo único que sobre lo que quiero llamar la atención es sobre el aspecto que la racionalidad nada exige sobre las preferencias. Cada persona es libre de preferir lo que quiere. Entonces, teniendo esto en mente, pasamos a ver la opinión de Mises y luego la de Venta. Lo que quiero hacer con la opinión, señalando estos dos aspectos, no quiero mostrar un aspecto general de la teoría de la acción de Mises ni la de Venta, sino simplemente buscar algunas características muy específicas. Al mostrar estas características específicas, lo que hago es una historia del pensamiento. Específicamente es una historia del pensamiento económico. Simplemente no quiero señalar si eran plausibles o implausibles, si eran válidas o inválidas las opiniones de ambos autores, sino mirar la manera como están relacionadas. Entonces, en este momento no importa si son válidas o inválidas, aunque eso se va a mirar y es algo que está en discusión, si las opiniones son válidas o inválidas o si el proyecto de acción es plausible o no. Pero lo único que quiero señalar, o lo que me interesa en el momento con la exposición, es señalar las líneas en las que los autores se pueden complementar unos a otros y señalar los puntos en los que claramente se diferencian. Entonces, comenzando con Mises, habría que señalar que en primer lugar él tiene una explicación causalista de la acción humana. Él cree que la suma de las creencias y los deseos tienen como resultado la acción. Una acción cualquiera de las personas se puede individualizar si atendemos a la creencia que tenía la persona y el deseo. Si las personas creen que si van 3 veces al gimnasio en la semana van a bajar de peso y desea bajar de peso, pues toma la decisión. Lo racional sería que fuera las 3 veces al gimnasio para bajar de peso, y la acción de ir al gimnasio simplemente se puede entender a partir de la creencia que tiene y el deseo que tiene. El aspecto del deseo, Mises lo identifica con la felicidad. En términos generales, todas las personas están buscando ser felices. El punto de la acción humana, de cualquier acción humana, es evitar el dolor y buscar la felicidad. Entonces, la creencia es independiente. Cada persona puede definir lo que quiera, lo que cree, pues, en qué basar su sistema de creencias. El deseo siempre está guiado por la felicidad. Ahora bien, lo que remarca Mises, y en esto es muy enfático, es que la felicidad se hace a partir de juicios individuales. Lo que quiere decir que sea a partir de juicios individuales es que tiene una explicación internalista. En la teoría contemporánea de la acción en filosofía hay un debate entre internalismo y externalismo, y es la manera en que las personas toman las decisiones. Si las decisiones son tomadas a partir de juicios individuales o de juicios exteriores. Mises cree que las personas, como es evidente en este momento, toman decisiones de manera interna, o sea, sus decisiones están basadas única y exclusivamente en la creencia y en los deseos. Eso como primer aspecto. Señalar que en este caso lo que dice Mises está en coherencia con la teoría de la decisión racional. Al igual que la teoría de la decisión racional no tiene ninguna definición de qué sean las preferencias o qué deberían preferir las personas, Mises no dice que sea la felicidad de cada persona. Lo que quiera hacer cada persona es problema de cada quien. Nadie le puede decir a alguien cómo ser feliz. La teoría económica, por ejemplo, vería a la Madre Teresa de Calcuta como una persona irracional. Pero si ella tiene un sistema de preferencias en lo que más le satisface es ayudar a los pobres de la India, pues no va a poder ser considerada irracional, pues está maximizando las preferencias. Ahora quiero pasar a un segundo aspecto, que sería un aspecto más metodológico. En la teoría económica ortodoxa supone un individualismo metodológico, cree que los individuos
son el único el único sujeto de análisis social, y la sociedad nada tiene que ver y nada interfiere en sus decisiones. Entonces yo voy a leer esta cita de Mises, es un poco extensa. La herencia y el entorno modelan la acción del ser humano, le sugieren tanto los fines como los medios. No vive el individuo como simple hombre inabstracto. Por el contrario, es siempre hijo de una familia, de una raza, de un pueblo, de una época, miembro de cierta profesión, seguidor de determinadas ideas religiosas, metafísicas, filosóficas y políticas, beligerante en luchas y controversias. Ni sus ideas ni sus modos valorativos son obra personal, sino que se adopta de ajenos idearios y el ambiente le hace pensar de un modo u otro modo. Entonces, Mises está lejos de un individualismo metodológico que en principio se le podría atribuir, y piensa que la sociedad o el entorno de cada persona puede ingerir en sus decisiones. Esto no es un limitante de la libertad y no tiene nada que ver ni la limita en absoluto. De nuevo, el domingo yo puedo salir a jugar fútbol con los compañeros del colegio, puedo jugar tenis, puedo quedarme viendo televisión, tengo una infinidad de gamas de acciones, de posibles cursos de acción, pero no puedo jugar polo. O sea, he montado como 3 veces a caballo, no me sé las reglas, no tengo el terreno para jugar. Entonces dada mi raza, mi época, mi pueblo, todo, no puedo, o sea, estoy limitado, pero esa limitante no impide que se siga teniendo abierta una gama infinita de posibilidades de acción, de manera que no es posible pensar que separarse de un individualismo metodológico me va a limitar la libertad. En absoluto, cada persona puede elegir rumbos de acción diferente y eso no impide que sea libre o menos libre.